Hola, buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy en este su programa 10 minutos, donde les damos las noticias y las historias más importantes sobre el mundo de la tecnología en 10 minutos o menos. El día de hoy tendremos un tema muy interesante para lo que es la tecnología de hoy en día, que es la generación de las computadoras. Eh, y para esto trajimos a dos expertos, el primero Ernesto Javier Musquiz Palacios. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Muchas Muy bien. gracias. Y el siguiente, Sánchez Raro Jaden Sajid. ¿Cómo estás? Buenos días, estoy bien, gracias, listos para empezar. Me alegro, me alegro. Bueno, iniciemos, pues, como quien dice, por el principio, ¿no? Por la primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras comprende desde el año 1944 hasta 1956. En esta primera generación se da la creación de computadoras Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo, que fue la guerra, que hizo que se logren grandes desarrollos, eh, y es así que se creó la computadora ENIAC, o Electronic Numerical Integrator and Calculator, que era una enorme computadora la cual ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos de vacío. Una de sus características más importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del sistema decimal. Luego fue construida por Eckert y Macholev la computadora EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic, que contaba con un programa y este programa le permitía al computador alternar operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente. Y bueno, continuando con esto, ¿qué nos podrías decir, Said, sobre esta primera generación? Sí, de acuerdo. Bueno, además de eso, esta primera generación se caracterizaba porque pues era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en un lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de hoy, de procesos analógicos. Presentaba este producto el 15 de febrero de 1946 John Mauchly y John Prosper Eckert de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, los cuales iniciaron pues su proceso en el año 1943. Correcto, muchas gracias. Muskis, ¿cómo podrías darle un fin a esta primera generación? Bueno, ya que es la primera generación, son años 40 y 50, pues una de las características físicas más reconocidas pues era que las válvulas principalmente generaban mucho calor y estas llegaban hasta el punto de llegar a los 50 grados en la sala donde estuviese la computadora, ya que pues tenía muchas válvulas. Y aparte de que también la primera generación tiene antecedentes, la ENIAC es una computadora que se terminó en 1946 con fines militares, pero en 1946 la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Así que los gobiernos pues invirtieron más en el desarrollo tecnológico, pero esta vez fue más a nivel empresarial que, que a nivel militar, como se había hecho apenas un año antes o dos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, con esto se podría terminar la primera generación y pues por definición vamos con la segunda. La segunda generación comprende desde los años 1959 hasta 1964. Y lo más destacable de esta segunda generación es es el reemplazo de usos de tubos de vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras fueran tanto más pequeñas como más rápidas. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Bueno, en cuanto a esto de lenguajes de programación, justamente trajimos un experto. Aquí, ¿qué nos podrías decir sobre? Muchas veces, bueno, además de ser una persona de destacar de esta segunda generación era Maurice Wilkes, fue el cual inventa la microprogramación que simplifica mucho el desarrollo de la CPU de hoy en día. Pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schweindinger, y además en esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por un lenguaje ensamblador y se crearon lenguajes de alto nivel como hoy en día se conocen el COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar las denominadas cintas magnéticas. Perfecto, muchas gracias.
Y ahora, Muskis, ya nos diste un buen final de la primera generación. ¿Cómo podrías terminar esta segunda? Bueno, de la misma forma, esta generación tuvo ventajas. Se disminuyó el tamaño considerablemente, ya no ocupaba tanto espacio y también se aumentó la velocidad de procesamiento de la computadora. Sin embargo, había dos problemas, que seguían generando mucho calor y costaban mucho para las empresas. Tener una era sacrificar mucho dinero, muchos ahorros. Y para esto tenemos la tercera generación, que comprende gran parte de los 60s y apenas el inicio de los años 70s. Y el mayor logro de esta generación, por no decir que también fue su objetivo, fue el uso de circuitos integrados por chips de silicio. Hizo que las computadoras fuesen más pequeñas y más rápidas, y gracias a esto pues consumían menos electricidad, lo cual hacía que generase menos cantidad de calor y eran demasiado eficientes. Perfecto, muchas gracias. Sajid, ¿cómo podrías continuar con esto mismo de la tercera generación? Sí, claro. Pues bueno, en esta tercera generación, pues con el uso del chip se dio un enorme paso en la era de la computación, ya que el chip contenía una serie de circuitos integrados, los cuales almacenaban la información. Esto permitió que pues, las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, como era el procesamiento de información y el cálculo matemático. Y además en la tercera generación comienza a surgir los programas o software, de la compañía IBM, la cual lanzó al mercado las minicomputadoras, las denominadas IBM 360 y 370. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, ya le daré un final a esta tercera generación, diciendo que en 1964 se anunció el primer grupo de máquinas construidos con circuitos integrados que recibe el nombre de serie. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a las de segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún en las grandes computadoras actuales se siguen utilizando. Y bueno, las características principales de esta tercera generación se podrán definir como menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, las minicomputadoras que no eran tan costosas y con una capacidad de procesamiento, y bueno, que se pudo calcular más de 500 decimales de 500.000 decimales de pi, que bueno, para ese momento era inimaginable, ¿no? Y con esto podríamos terminar la tercera generación y vamos directamente con la cuarta. La cuarta generación de computadoras se da desde 1971 hasta el 81. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual tenía circuitos integrados en un solo bloque. Y bueno, la creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PCs, la cual marcaría una revolución en el mundo de la computación, y esto cambiaría la forma de trabajar e incluso la forma de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Y bueno, se desarrolló el chip, y cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es el operador para otros chips. Es operado, por otros chips. Y bueno, para este mismo tema de la cuarta generación, nuestro experto Muskis, ¿cómo podrías continuar con ello? Bueno, esto fue más, el desarrollo o esta revolución fue más personal, fue más de estilo privado. Que bueno, gracias a que apenas inició esta generación en 1971, la compañía Intel pues creó el primer chip de 4 bits, y para eso era una gran cantidad de transistores para el momento. Y claro, también por mucho tiempo después, unos cuantos años, aparecieron las primeras microcomputadoras, las cuales fueron fabricadas por lo que conocemos como Apple e IBM, que IBM ya tenía una gran historia creando computadoras, creando máquinas. Ahora pues creo que mi compañero Sajid podría dar un comentario con respecto a esto. Sí, claro, y pues bueno, además la cuarta generación, 71 al 83, es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño y la erosión del microprocesador de chips hizo posible que hoy en día podamos tener las PCs o las laptops más que nada, porque pues esto permitió el paso a las computadoras personales.
Correcto, y bueno, para que no nos gastemos tanto tiempo, pasemos ya directamente a la quinta generación y bueno, después a la sexta. Y bueno, en cuanto a la quinta, cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación y la sexta generación de computadoras. Esto debido a que los avances en la tecnología de las computadoras se vienen dando de manera muy rápida, todo lo contrario con lo que sucedió en las primeras generaciones del computador. Y bueno, como generalidad, ¿qué nos podrías decir sobre esta quinta generación, Saki? Pues bueno, generalmente, bueno, en general se puede decir que los dispositivos de almacenamiento de información surgen un cambio pudiendo ahora almacenar mayor cantidad de información y además se lanza al mercado el CD o el disco como estándar para el almacenamiento de música y video. Perfecto, muchísimas gracias, Agis. Y bueno, ya con esto se supone que se pasaría a la sexta generación, lo cual yo creo que mi compañero Muskis podría dar una buena visualización. ¿Qué nos podrías decir de la sexta generación, Muskis? Bueno, bueno, esta generación es a partir de los años 90 y ha durado pues hasta lo que es nuestros días, la actualidad. En estos últimos años hemos visto que las computadoras son cada vez más pequeñas hasta el punto de que ya no es necesario tener una habitación entera para una sola computadora. Solo con tener un espacio libre de menos de ¿qué me dices? 1 metro, 60 centímetros, algo así. Con tener un espacio libre ya es suficiente para una computadora. Aparte de que estas son más versátiles y con la llegada de Internet, pues casi la mayoría de la población en todos los países pues hace uso de Internet en cualquier momento y por consiguiente pues hace uso de una computadora. Esto con la revolución industrial ha generado mucho consumo de computadoras y el cual una computadora ahora es parte de nuestras vidas. Y entonces pues creo que mi compañero explicaría más sobre los modelos o tipos de computadora, por decirlo así. Pues bueno, por último, para recalcar, en esta sexta generación, si crea entonces lo que conocemos hoy día como la computadora portátil o laptop, tal cual la conocemos en la actualidad. Y además IBM presenta su primera laptop o computadoras portátiles y revoluciona el sector informativo. Pues creo que sería todo de la sexta generación. Correcto, pues sí, ya con esto terminaríamos las generalidades de todas las generaciones de computadoras. Les damos gracias a todas las personas que nos vieron hoy. Le doy gracias a mis compañeros que bueno, nos acompañaron esta noche, nos explicaron todo acerca de este tema, tanto Ernesto como Sakid. Muchas gracias por haber asistido. Y bueno, con esto terminamos, le damos fin a nuestro programa. Esperamos que nos acompañen en el siguiente. Y bueno, buenas noches a todas las personas, buenos días, buenas tardes en el momento en el que nos vean. Y bueno, hasta la siguiente. Buenas noches a ustedes también, compañeros. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Les damos muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado y esperamos les haya quedado claro todo acerca de este vasto tema, que pues evidentemente lo tomamos con muchas generalidades. Entonces, en dado caso de que quieran saber más, les dejaremos en información de este video los links para que bueno, vayan a otras páginas para que puedan aprender más. Y bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Jamás les ha pasado que en una materia, en una clase, les dejan hacer un video o editar uno y no tienen ni idea de por dónde empezar? Pues a nosotros nos pasó. Y de pronto llegó nuestro ángel salvador, Filmora. ¿Qué es Filmora? Filmora es una de las interfaces más importantes actualmente en el mercado de edición de videos. Con decirles de que ninguna de las personas que estuvieron involucradas en la realización de este video sabía cómo empezar a editar. Pero con Filmora notamos que no era difícil y que incluso podía llegar a ser divertido. Si ustedes quieren descubrir todo este vasto mundo de edición de videos y quieren empezar, les ofrecemos Filmora, que es una de las mejores. Y bueno, en dado caso de que quieran descargarla, se las dejaremos junto con los links para la información de nuestro tema. Y bueno, en dado caso de que la descarguen, los invitamos a que nos avisen por nuestras redes sociales y nos informen de cuál fue su experiencia, porque esto es literalmente toda una experiencia. Y bueno, esperamos les haya gustado este video y los esperamos en el siguiente. Hasta luego.